Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Terapia Holística. Mi nombre es María Paula Emanuele. Feliz año para todos. Espero que este año nuevo llegue, mejor dicho, y lo construyamos con trabajo interno, armonía, ¿sí? Buena onda, positivismo, amor, empatía, compasión, comprensión. Así que bueno, les deseo un exitoso año 2024. Hoy vamos a hablar, nuestro primer video del 2024, vamos a hablar de un tema que también lo han pedido y que me parece sumamente interesante y que hoy en día se habla mucho de eso, que es el ego, ¿sí? ¿Qué es el ego? ¿Qué tipos de ego hay? También hay distintos autores que lo definen de una forma diferente, ¿sí? Para empezar vamos a ver, el ego. No, el ego ha sido estudiado por múltiples personajes, ¿sí? A través de los tiempos, filósofos, psicoanalistas, hasta maestros espirituales han ofrecido análisis sobre la naturaleza del ego y el impacto en la vida de las personas, el impacto que genera. En las tradiciones místicas ha sido visto como la raíz del sufrimiento del ser humano, ¿sí? Vamos a intentar desentrañar sus matices, ¿no? Examinando a ver cómo afecta, de qué manera se puede gestionar, ¿sí? Para revelar cuál es la verdadera esencia del ego. Pocos conceptos resultan tan complejos de definir como este, ¿sí? Como el concepto del ego. Immanuel Kant entendió esta dimensión como una entidad donde se incluía cada representación mental que la persona lleva a cabo, ¿sí? Pero, por ejemplo, para Sartre, era una parte más de la conciencia, el ego. Sin embargo, la definición más interesante y conocida es la que aportó el psicoanálisis con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Sigmund Freud decía que el ego es la representación de la realidad y la razón, ¿sí? Es quien controla las pulsiones del ello y el que intenta de algún modo satisfacer los deseos de este último, ¿sí? Del ello, de un modo socialmente apropiado. Esos son los puntos de vista y las definiciones de diferentes autores. Cabe decir que la visión más popular y asociada a una vertiente negativa del ego es lo que aporta el budismo, ¿no? El budismo dice que, la filosofía budista dice que el ego es la fuente del sufrimiento, ¿sí? Eckhart Tolle dice que a menudo el ser humano vive apegado en exceso a sus pensamientos y necesidades, ¿sí? Y que los códigos heredados de la familia y la sociedad dan forma a una dimensión falsa y alineada de ser, ¿sí? En este último caso de Eckhart Tolle, el yo es como una ilusión, ¿sí? Una fantasía que pretende situarse por encima de los demás. Cuando uno se encuentra dominado por él, la opinión que vas a tener de vos mismo está distorsionada. El verdadero yo se aleja y conocerse a uno mismo se complica. Sí, eso es cuando uno dice que tenés el ego muy alto, ¿no? Es que debajo de toda esa capa, de todo ese ego, está tu estado de ser, pero está complicado llegar. La premisa de la que parte el ego no es mala, ¿sí? El ego propio de la naturaleza y su utilidad es para protegernos del mundo. Es decir, intentar también poner un límite a medida que la sociedad, el entorno educativo y la cultura van poniendo ciertas normas, ¿sí? Es importante señalar que las buenas acciones que una persona realiza en numerosas ocasiones son disfraces del ego.
Se puede ser altruista y bondadoso, pero si realizamos, por ejemplo, una acción caritativa y enseguida se lo vamos a contar a la gente, lo que en realidad se está buscando es un reconocimiento. Eso quiere decir alimentar al ego, ¿sí? En latín la palabra ego significa yo, pero en la psicología el término se utiliza para hacer referencia a la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad, ¿sí? Pese a este concepto, o sea, que es neutro y genérico, esa identificación y reconocimiento del yo por parte de cada uno de nosotros puede dar lugar a un ego positivo o a un ego negativo. ¿Sí? Vuelvo otra vez porque me trabé. A pesar de que este concepto que recién nombré, que es neutro y genérico, esa identificación del reconocimiento del yo por parte de cada uno de nosotros puede dar lugar a un ego negativo o a un ego positivo. Sin embargo, cuando la mayoría de la gente menciona el ego, siempre lo hace de manera coloquial con connotaciones negativas, como si fuera algo malo relacionado con el exceso de autoestima. Pero en realidad no es así. Y en realidad tampoco es así, no siempre, ¿sí? ¿Dónde nace el ego? Bien, el desarrollo del ego, en realidad, el ego siempre está con nosotros. Para empezar, nosotros tenemos dos estados, el estado del ego y el estado de ser. El estado de ser es el que fluye, el que es más compasivo, no es el que todo le importa nada, sino simplemente el que se adapta a los cambios, que entiende que nuestra realidad no siempre tiene que ser perfecta, ¿no? El que no juzga. El estado del ego, sí, es el juez, el verdugo, el que todo lo cuestiona, el que todo lo pregunta, el que puede ver 10.000 peros, ¿sí? Esos dos estados están en nosotros. Pero la manifestación o el desarrollo del ego empieza desde las primeras etapas de la niñez, entre los 2 y 3 años, que es el primer berrinche que hace un niño generalmente o niña en la calle o en algún lugar público, ¿sí? Pero al parecer, al margen de esto, al parecer cuando nacemos las estructuras cerebrales se van desarrollando y el niño o niña empieza a tomar conciencia de sí mismo, de su propio cuerpo, de sus propias sensaciones, y esto continúa claramente a lo largo del desarrollo. El niño al crecer y empezar a tener contacto con otros, con la sociedad, ¿sí? Va poniendo sus límites también. Por ejemplo, si el niño tiene 3 años, ¿no? Y el otro, que puede ser su padre, su madre, un hermano, un primo, le dice, esto no se hace, no digas esto, ¿sí? Estos no son necesarios claramente para que el niño salga de su propia esfera y comience a integrar todas las normas que hay en el mundo exterior, ¿no? Y que tienen un significado real y útil. El niño comenzará a rebelarse. Aparecerán, como dije antes, las rabietas, los berrinches, los desafíos con los progenitores, ¿sí? Con los padres, con la madre. Ese llanto y ese grito es la expresión de que no me dejan ser lo que yo quiero ser o lo que yo quiero hacer, ¿sí? Tengo que ser lo que los otros quieran. Bueno, la norma es necesaria, le guste o no al niño o a la niña, ¿no? Pero la criatura deberá de aprenderla, ¿sí? Sin embargo, si la norma es demasiado estricta y el yo se va debilitando, dando paso al deseo del otro antes que el propio deseo, eso es un problema, ¿sí? Porque termino haciendo lo que el otro quiere, siempre, ¿sí? Eso es cuando la norma es demasiado estricta, entonces el yo se debilita.
¿sí? Y también la autoestima. A saber, el ego y la autoestima no son lo mismo, ¿sí? El ego es como cuando tengo la autoestima muy chiquita, muy pequeña, el ego se tiene que inflar de un modo como un globo, porque es mi defensa, es mi escudo, ¿sí? Ante la sociedad, ante los demás, para que no me lastimen. Hay mucha gente que se la cree, entre comillas, pero se la cree de la boca para afuera. Internamente no. Sigue pensando que es desmerecedor, que es poca cosa, ¿sí? Y eso también es el ego, el que te juzga, el que te palea la mente, ¿sí? Tus creencias. Hay distintos tipos de ego, ¿sí? Y el ego obviamente se va a manifestar de diferentes maneras y en distintos contextos. Su influencia abarca muchos ámbitos de la vida y lo cual tiene un impacto considerable, ¿sí? En el modo en que te vas a relacionar con la gente y en el modo en que vivís cada instante, ¿sí? Vamos a ver 10 tipos de egos, que son los más comunes y son los que, hasta donde yo sé, hay. Si hay más, pues nada, y los conocen, bienvenido sea. En comentarios lo pueden poner. El primero, vamos con el primero, que es como lo tengo yo en la lista, ¿no? El jinete. Jinete. El jinete se caracteriza por copiar las ideas ajenas para obtener algún beneficio personal o profesional. Este tipo de ego te hace usurpar contenido, por ejemplo, de las redes sociales de otros para llamar la atención y crear una imagen favorable para vos. Una forma de luchar contra él, por ejemplo, es procurando que tu creatividad tenga mayor protagonismo. Destacar tus contribuciones y respetar los trabajos o ideas de los demás. ¿Sí? El famoso copy-paste, no, por favor. Utilizar tu creatividad. Y de última, si vamos a nombrar algo de otro autor, pues no, nombrar al autor, ¿sí? Al que lo creó o al que lo hizo visible. El número 2, el tipo de ego número 2, el prestigioso. El prestigioso busca aplausos, elogios, alabanzas, reconocimiento en absolutamente todo lo que hace. Es el que te impulsa a buscar la admiración o usar el chantaje emocional para obtener prestigio y quedar bien. Bueno, un tip, si quieres derrotarlo, hay que intentar ser humilde. Hay que disminuir la necesidad de ser reconocido. Hay que practicar la gratitud y hay que saber valorar las competencias de los demás. ¿Sí? Vamos con el número 3, el interruptor. Bueno, el interruptor es el que no nos deja hablar de otros. Perdón, es el que no nos deja hablar a otros, no de otros. Por ejemplo, su principal impulso es interrumpirte todas las conversaciones e invalidar la experiencia de la persona que habla. ¿Sí? Este tipo de ego no respeta, lamentablemente. Transgrede las reglas básicas de la comunicación, de la convivencia, carece también de empatía, ¿sí? Te invalida constantemente, o sea, invalida al otro, ¿no? Para poder derrotar al interruptor, hay que procurar abrirse más a la experiencia de los otros, ¿sí? Hacer un silencio respetuoso y empático, evitar redireccionar las conversaciones hacia uno mismo, ¿sí? El cuarto, el envidioso. El envidioso no tolera los triunfos y los éxitos de las otras personas, ¿sí? Todo lo quiere para sí mismo, te hace minimizar los logros de los demás, te lleva a derribar las esperanzas y el optimismo de quienes se proponen alcanzar una meta que vos también deseabas. Bueno, para combatirlo hay que apreciar las victorias ajenas, ser empático, trabajar en la seguridad y la confianza de uno mismo, ¿sí? En uno mismo. El siguiente, el silencioso. Bien, este tipo de ego es callado, parece atento y muy comprensivo,
pero es demasiado crítico e hipócrita, ¿sí? Te hace actuar al final de manera desleal y juzgar a las personas a las espaldas, mientras la hipocresía hace que te hagas pasar por amigo, ¿sí? Con el objetivo de deshacerte de él, bien, hay que observar tus acciones, ¿sí? Y cómo te comportas de manera transparente. Hay que ser honesto, asertivo cuando uno expresa una observación o un desacuerdo, ¿sí? Hay que hacer mucho trabajo interno. El sexto es el insaciable, ¿sí? Este se caracteriza por la búsqueda insaciable de ser el centro de atención. Si prestan atención, todos tienen que ver con todos, ¿sí? Todos quieren llamar la atención, ser el protagonista de todas las historias, ¿sí? El insaciable, quiere llamar la atención, quiere tomar el control de las conversaciones, no le permite a los otros expresar sus puntos de vista o que ellos asuman un rol protagónico, ¿sí? Por eso es importante que uno aprenda a estar en silencio para combatirlo, pero no en el silencio del ego anterior, ¿no? Sino que hay que ceder un poco el control, hay que escuchar con atención, dejar que otros sean los protagonistas de una situación, ¿sí? El séptimo es el sabelotodo, es aquel que te hace creer que siempre tiene la razón. También te hace sentir que lo sabes todo, te hace dar consejos que nadie te pidió o explicaciones que realmente no dominas, ¿sí? Esa tendencia tiene sus bases en la necesidad de la autoafirmación, ¿sí? Y para poder contrarrestarlo hay que intentar observar las conductas, procurar escuchar a los demás sin juzgar o dar a entender que sabes absolutamente todo, ¿sí? El octavo es el sordo, ¿eh? Su rasgo central es hablar sin parar y sin escuchar, ¿sí? Suele generar mucha incomodidad en la gente porque obviamente no se le brinda la oportunidad al otro de decir lo que piensan, ¿sí? No posibilita la comunicación bidireccional, el feedback, el intercambio de perspectivas, ¿sí? Para vencerlo hay que asegurarse de permitirle hablar a los demás, limitar tu tiempo para exponer tus ideas, por ejemplo, y escuchar de manera activa y también mostrar interés, no de manera hipócrita, sino que realmente tengas interés. El noveno es el manipulador. El manipulador apela a los engaños y a las manipulaciones para conseguir lo que quiera, a beneficio propio, ¿sí? Hace que mientas, que justifiques acciones inapropiadas, te lleva a ocultar verdades, la verdadera intención, ¿sí? Te hace ocultar la verdadera intención para obtener lo que deseas. Es fundamental, en este caso del manipulador, que desarrolles el autoconocimiento, el respeto de los límites, la comunicación asertiva, la empatía, ¿sí? Dense cuenta que todos tienen relación con respecto a cómo tengo que contrarrestarlo, para cómo tengo que trabajar, ¿sí? Todos es del autoconocimiento, el respeto del límite, la comunicación, la empatía, ¿sí? El orgulloso es el último, el número 10. El orgulloso se manifiesta por su carácter competitivo, su falta de aceptación de las derrotas. Eso lleva a la soberbia, ¿sí? El ego orgulloso lleva a la soberbia, porque te aleja de la humildad, te aleja del compañerismo, te aleja de la solidaridad, ¿sí? Asimismo, te va a impedir también reconocer tus propios errores y aprender de ellos. Bien, para lidiar con esto hay que practicar la humildad, aceptar tus errores, aceptar que todos nos equivocamos, realizar actividades grupales, ¿sí? Ser más abierto también y menos competitivo, ¿sí? Esos son los 10. Ahora, ¿qué pasa si el ego no es alimentado? Bueno, cuando no es alimentado por el exterior, te empezás a sentir incómodo. Podés experimentar todo tipo de sensaciones negativas, como la timidez,
la rabia, el miedo, la pena. Cuando deja el ego de recibir suministro, empieza a reaccionar de las siguientes maneras. A la defensiva, es una. Se pone a la defensiva como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Entre sus respuestas de la defensiva destacan las racionalizaciones, negaciones, intentos de preservar la autoimagen, la irritabilidad, la proyección, la minimización, ¿sí? El siguiente es la retirada. Es una de las formas que el ego reacciona cuando no es alimentado, ¿eh? La retirada. A veces te conduce al aislamiento social para protegerte de las posibilidades de ser herido, humillado o destruido. De igual modo se pueden evitar estas situaciones donde deja de ser alimentado, ya sea porque es criticado o porque no obtiene la validación que anhela, ¿sí? Luego tenemos la búsqueda incesante de atención. Bueno, para compensar la falta, como estoy hoy, es que estoy congestionada, gente. Voy a tomar un poquito de agua. Con su permiso. La búsqueda incesante de atención. Para compensar la falta de nutrición del ego, puede incrementar los impulsos de obtener mayor atención. Esto ocurre, por ejemplo, como una reacción de preservación desesperada para obtener ese alimento del exterior, ¿sí? Luego tenemos la autocrítica o autodesprecio. Esto pasa cuando deja de ser abastecido, claramente, aumenta el autodesprecio que uno siente por sí mismo, como una forma de castigo, ¿sí? Y eso va a hacer que vos solo lo alimentes al ego para poder tranquilizarte. Aunque parezca difícil, hay varias formas, ¿sí?, de afrontar la autocrítica. Sobre todo, dejando de ser tan exigente. Esa creencia de ser sobreexigente, ¿sí? También la desvalorización de los demás. Esa es otra de las formas que reacciona el ego cuando no es alimentado desde el exterior. Esta reacción es atacar a los demás para poder conseguir un poco de superioridad con la que alimentarse el ego. O sea, minimizo los logros de los demás, desacredito las cualidades positivas de los otros, ¿sí? Según el ego, tu identidad depende de lo que los demás piensen de ti o de vos. Según el ego, tu identidad depende de que los demás piensen de ti. Y si uno piensa que esto es importante, va a terminar dominando tu vida, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber si el ego te domina? Bien, para saber si estás siendo dominado, hay que someterse a un autoanálisis. En cierta medida, el yo es fundamental para el equilibrio psíquico, pero cuando te limita en exceso, puede suponer un problema para tu salud y bienestar. Puedes identificar si estás distorsionando tu realidad a través de las siguientes acciones. No salís de tu zona de confort, tenés una falsa autoestima, buscas apropiación de los demás, intentas atraer la atención del resto, estás siempre pendiente de la impresión que vas a causar a los demás. Esto lo vamos a dejar acá, porque va a haber una segunda parte del ego, ¿sí? Porque es bien complejo, es largo y es sumamente interesante. Entonces, vamos a dejarlo acá. Piensen, ¿sí?, en este pequeño autoanálisis, a ver con cuál se sienten identificados. En el siguiente video, que va a estar listo para la semana que viene, voy a detallar estas acciones, es decir, las voy a desarrollar. También se va a hablar de cómo tenemos que hacer para que no nos domine el ego y qué pasa si nos domina, cómo dominarlo.
¿sí? La dualidad del ego, cómo podemos hacer para mejorar también, cómo podemos encontrar la búsqueda del equilibrio, cómo podemos buscar el equilibrio. Todo esto lo vamos a desarrollar en el siguiente video. Así que les agradezco de todo corazón estar del otro lado. No se pierdan la segunda parte del ego. Les mando un beso y un abrazo desde el alma como siempre. Y nos vemos el siguiente jueves desarrollando lo que queda del ego. Y háganse a ver el autoanálisis, a ver qué piensan, ¿sí? Cualquier cosa los leo en los comentarios, lo pueden poner ahí. Les mando un beso y un abrazo desde el alma. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más ego. Chao, chao.